Bueno, hola, buenas tardes. Estamos ya aproximándonos al final de los cursos del diplomado. Con la clase de hoy vamos a finalizar el módulo 3, desarrollar lo que es gestión de costo y presupuesto y también gestión de riesgos. Entonces hoy básicamente la clase va a ser expositiva, si es que nuevamente como metodología intervengan si tienen algunos comentarios, consultas o quieren agregar algo, por favor siéntanse libres de interrumpir cuando lo consideren necesario. En honor a ustedes que son puntuales, vamos ya a iniciar entonces. Bueno, ahí están viendo la pantalla, supongo ya, ¿verdad? Ok. Sí, Como Dalila. les, bueno, muchas gracias, Carmen. Bueno, como les decía, entonces ahora vamos a abordar la última fase de la planificación detallada del proyecto que corresponde al módulo 3 y vamos a hablar de los costos en cualquier proyecto de investigación. Habíamos dicho que teníamos un breve repaso de lo que teníamos que tener. Teníamos la descomposición de actividades, también conocida como el EDT, que es la representación gráfica de una desagregación lo más mínima posible de las alternativas de solución que ustedes como gerentes de proyecto habían escogido abordar en su proyecto, ¿verdad? Se hace de una manera gráfica. Acuérdense que esto es lo que aquí se presenta, es solo referencial. Habíamos dicho que si el equipo considera que una actividad está suficientemente desagregada y cumple con los requisitos que son que pueda ser desarrollada en un tiempo corto, que pueda ser asignada a una persona, a un grupo de personas pequeño y que se pueda identificar claramente un entregable, entonces hasta ahí se llega a la desagregación, ¿verdad? Entonces, era construir un diccionario para cada una de estas actividades. Esta ficha o este diccionario debe completarse obligatoriamente para todas las actividades identificadas y brinda insumos básicamente para dos herramientas indispensables, el cronograma y ahora que vamos a ver los costos, ¿sí? Entonces, después también dijimos que hay un ejemplo para el desarrollo que es este camino crítico, es un procedimiento que estima de una forma determinística las fechas de inicio y las fechas de finalización de alguna actividad y generalmente se la conoce como diagrama de red, ¿verdad? En este ejemplo, por ejemplo, tenemos 4 actividades, la actividad A, B, C y D. Tenemos una columna de precedencia, acuérdense que esta precedencia también debe estar actividades y tenemos la duración en días. La unidad de tiempo puede ser días, semanas, meses. La unidad de tiempo entonces la establece el equipo conforme a la naturaleza de las actividades que escoge, ¿verdad? En este ejemplo, la actividad A no tiene ninguna precedencia, entonces empieza con esa actividad. En nuestro ejemplo hipotético dura 4 días. Luego pasamos a la actividad B. Es consecutiva, o sea, depende de la actividad A, por lo tanto, tiene que empezar una vez que finalice la actividad A y decimos que tiene una duración de 5 días. Entonces se la contabiliza un día posterior a la finalización de la actividad A. La actividad C también es independiente, tiene una duración de 11 días y la D, sin embargo, requiere que termine o que finalice la actividad B y la C. Por lo tanto, recién en el día y tiene una 8 días. Entonces ahí nosotros consignamos que esta serie de actividades ha finalizado y podemos decir que
tiene una duración total de 20 días, ¿sí? Entonces, el camino crítico está entre la actividad C y la actividad D, ¿sí? Que son las que también demoran como mucho tiempo monitoreadas para que esto suceda. Entonces, esto nos da la pauta también y nos da elementos para el cronograma de actividades. El módulo puso a disposición en el Drive un diagrama simplificado, que es un archivo Excel que está formulado para que se trasladen la duración de las actividades en esta plantilla. Esta plantilla lunes a viernes, y bueno, básicamente tiene la descripción de las actividades que ustedes tienen que trasladar de su diccionario, le tienen que asignar un responsable, una persona o un equipo, tiene un espacio para algún comentario que ustedes consideren pertinente, y la fecha de inicio, la fecha de duración y la fecha de finalización, y luego va calculando bueno, en el diagrama de Gantt va calculando Entonces hasta ahí llegamos en la última clase, y ahora vamos a ver entonces cómo calculamos los costos. Entonces, antes que nada, algunas definiciones, algunas aclaraciones conceptuales, ¿verdad? Entonces, en proyectos, el costo es una medida de lo que debe ser cedido para obtener algo, ya sea a través de una compra, a través del alquiler, o servicios, ¿sí? Entonces, el costo es la sumatoria de todos los recursos, sean estos mano de obra, recursos materiales, equipamiento, etcétera. Y todos estos recursos deben ser necesarios para producir los bienes o servicios establecidos en los documentos del proyecto. El costo normalmente es medido en unidades monetarias, ya sea en guaraníes. Entonces, cuando nosotros vamos a estimar los costos, esta acción implica presuponer o realizar un cómputo anticipado de recursos requeridos para la implementación del proyecto, ¿sí? Entonces, en cualquier proyecto es fundamental esta etapa, porque debemos acercarnos a los costos totales que requiere la ejecución de un proyecto, entender si es posible o no es posible la realización de ese proyecto. Entonces, nosotros tenemos también que en gestión de costos hay 4 etapas principales, y incluyen procesos de estimar, presupuestar y controlar los costos, de tal manera que se pueda cumplir los objetivos, metas e indicadores de nuestro proyecto, y que es dentro del presupuesto financiero aprobado. Entonces, la primera fase es la planificación de recursos, que básicamente también ya la tenemos desarrollada cuando completamos el diccionario de actividades. Luego está la estimación de costos, que también está incluida en este diccionario. Y ahora vamos a presupuestar, o sea, vamos a sumar eso. Y en una etapa posterior, pero también iterativa, se controla durante todo el proceso de ejecución del proyecto estos costos. Entonces, vamos a avanzar. La gestión de costos, como les dije, nos permite estimar los costos asociados a la realización de las actividades, y también nos establece la manera de controlarlos. Tiene como objeto asegurar que para ese proyecto sea suficiente para
ejecutar todas las actividades programadas. Se preocupa porque los recursos monetarios que vamos a recibir del proyecto sean los necesarios para completar cada actividad del cronograma y nuevamente, como todo lo que dijimos, este proceso también es un proceso iterativo que se retroalimenta y se perfecciona a información. Entonces, ahora también nosotros podemos identificar algunas actividades que requieren una revisión de etapas anteriores y eso sin problema, entonces se vuelve y se corrige. Los factores que afectan a la estimación de costos, básicamente también esto ustedes saben, muchas veces la familiaridad con las tareas del proyecto y los recursos necesarios son factores que facilitan esta estimación de costos. También se utilizan datos históricos, mucho el acceso a datos de costos, ya sea de proyectos similares o datos anteriores. También la duración de las actividades y la duración en sí del proyecto. Y por supuesto que es un factor determinante la ausencia o un débil proceso de planificación en la estimación de los costos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante también ser muy rigurosos en esta etapa de costos. Bueno, ¿de dónde proviene? Esta es la última parte, por decirlo de alguna manera, del diccionario de actividades. Acuérdense que ese formato pedía una estimación de costos básicamente en dos columnas, que se estime el trabajo y también las estimaciones de los recursos materiales requeridos. Entonces, cada ficha o cada diccionario de la actividad tiene que tener esta información, ¿sí? Entonces hay una lista de recursos requeridos en las cuales cada subactividad fue estimada en cuanto a horas hombre, si era horas de trabajo requeridas, su precio unitario y un total, y también así si requería recursos materiales. Eso genera un monto total, que es la sumatoria de la columna tercera del trabajo y también de la columna tercera de material. Y finalmente, entonces, se hace una sumatoria total de cada una de las filas y este es el costo total de esta actividad. Entonces, ese costo total es lo que nos ayuda a elaborar el presupuesto. Entonces, acuérdense, cada actividad desagregada debe, y ese costeo, o sea, ese total de la actividad es la que vamos a transferir a nuestro presupuesto. Existen varias herramientas y técnicas para tener precios referenciales o costos referenciales. Cuando hablamos, por ejemplo, de recursos humanos o pagos de servicios profesionales, muchas veces si se trabaja con organismos internacionales o con algún organismo que tenga bastante reglamento, se trabaja con escalas estandarizadas, ¿verdad? Entonces, necesariamente se recurre a esos costos ya, o a esos parámetros de costos, ¿verdad? O de lo contrario, se utiliza costos del mercado que, bueno, cada institución establece por día o por semana, lo que sea, ¿sí? También por ejemplo, este es un ejemplo, hay una revista de la construcción donde ya se establecen como los precios referenciales y esto sirve también de parámetro para estimar estos costos. Siempre cuando estimamos los costos, estos deben ser lo más cercano posible a los costos de mercado, ¿verdad? No tenemos que evitar en lo posible de tener costos muy elevados o por el contrario
eso también es un factor que se analiza cuando se revisan los costos. Básicamente también esto constituye una herramienta administrativa esencial, por eso es importante dedicarle la importancia que reviste esta actividad, ¿verdad? Bueno, otras técnicas también cuando, por ejemplo, no existen costos de referencia o no hay actividades muy semejantes tratar o realizar en nuestro proyecto, se recurre al juicio de expertos o a la opinión de expertos y básicamente lo que se hace es consultar a personas especializadas para conseguir una primera estimación de ejercicios similares, ¿verdad? Y eso se usa como parámetro. También otro de los tipos más frecuentes es por analogía, actividades similares en proyectos anteriores, técnicas como más avanzadas, que son denominadas las técnicas paramétricas, que se desarrollan en base a algoritmos matemáticos y teniendo en cuenta las características propias del producto. Entonces, nada más para que ustedes conozcan que existen varias formas o tipos de estimar los costos y depende de la naturaleza y el alcance de las actividades de cada proyecto, las actividades definidas en cada proyecto, ¿verdad? Lo que vamos a adoptar ahora es, nosotros ya tenemos la desagregación de nuestros costos. Acuérdense que el insumo básico para esto es el diccionario, por eso ese diccionario tiene que estar lo más completo posible. Y sumamos, ¿sí? Acá hay un ejemplo de una agregación de costos, de una estimación ascendente, donde sumamos 1.2, 1.3, 1.4 y vamos escalando a un nivel superior, ¿sí? Y luego a otro nivel. Este ejemplo es solo para esta rama del número 1, ¿sí? Entonces aquí si sumamos, tenemos que este proyecto totaliza 50. Sin embargo, también muchas veces los proyectos recursos denominados reservas de contingencia o también imprevistos. Entonces, eso se hace al finalizar la sumatoria de todas las actividades más desagregadas. Entonces, ahí se tiene la línea de base de costo del proyecto, ¿sí? Y eso corresponde al presupuesto. Entonces, nosotros vamos a usar una estimación ascendente para llegar al presupuesto. Vamos a sumar entonces el costo total de cada actividad de una manera ascendente y vamos a obtener de esa manera o vamos a totalizar de esa manera nuestro presupuesto. Como les decía, algunos proyectos y algunas entidades financiadoras reconocen este tipo de gastos, algunas no. Entonces, eso es importante que ustedes sepan. Financiadoras no consideran oportuno aprobar proyectos con imprevistos o reservas de contingencia, pero otras sí. Y esta acción lo que genera es un fondo que no es de uso obligatorio, por supuesto, y que el uso de estos recursos siempre debe ser autorizado por el gerente del proyecto y se lleve un registro detallado con las aprobaciones respectivas para su uso. Entonces, ahí tenemos la línea de base de costos, que es el presupuesto acumulado por periodo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener nuestro presupuesto por mes y tenemos
la sumatoria de todos los gastos de personal y gastos de materiales. Vamos a totalizar eso y el acumulado representa nuestra línea de base de costos y esto puede ser graficado en lo que se conoce como la curva S, ¿sí? Donde en la base están los meses y se van graficando los costos acumulados. Como ustedes ven, al inicio del proyecto, esto también es algo lógico, no podemos desembolsar una cantidad muy cuantiosa de dinero porque justamente estamos dando arranque a nuestro proyecto, pero sí los costos van aumentando a medida que se va ejecutando el proyecto y que vamos ampliando o vamos desplazándonos en el plazo estimado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se conoce la línea de base de costos de base corresponde a nuestro presupuesto del proyecto. Aquí también es importante mencionar que el presupuesto no es inamovible. O sea, nada está escrito sobre piedra. Es decir, conforme se va ejecutando el proyecto, es posible realizar modificaciones, reprogramaciones, siempre y cuando estas modificaciones sean necesarias y por supuesto es importante también que estos cambios estén documentados. Uy, Rodri, no sé si le podés silenciar a la o pedir que se silencie. Entonces, esto también es muy importante en la gestión de proyectos, la documentación de los cambios, que se llama gestión de cambios, ¿sí? El gerente de debe tener un mecanismo para monitorear estos cambios, documentar estos cambios y tener los respaldos de cada una de las aprobaciones si es que se realizan estos cambios. Entonces, finalmente llegamos al presupuesto. Entonces, lo que hacemos es sumar todos los costos que fueron trasladadas al cronograma y que provienen de los paquetes de trabajo o del diccionario de actividades. Y eso se constituye en la línea de base del costo total del proyecto, ¿sí? Y eso, después de eso, ¿qué hacemos? Comparamos con el límite de financiamiento, ¿sí? Muchas veces los requerimientos de costos deben ser conciliados con las restricciones. Muchas veces nosotros decimos, bueno, tenemos $1 millón para este proyecto, pero sumando todo esto sobrepasa ese límite, entonces debemos hacer los ajustes respectivos, ¿verdad? Y esta diferencia, si existiere, tenemos que también ubicarlas para replantear nuestro cronograma. Acuérdense que los costos tienen una relación directa con el cronograma, ¿verdad? Y entonces, una vez validado y depurado eso, se constituye en la línea de base del presupuesto. Y eso es lo que acompaña nuestro documento de proyecto y es el monto y la desagregación aprobada. Entonces, con eso nosotros tenemos ya también la planificación, la etapa de planificación detallada del proyecto, que es la etapa inicial, finalizada con toda la documentación formal ejecutora para iniciar las actividades. Entonces, eso, ¿alguna duda sobre presupuesto? Vamos a pasar como rapidito porque después tenemos una tareita que no, o sea, que también va a quedar a su cargo
a cargo de ustedes, pero también vamos a llegar hasta esto con la presentación de los documentos exigidos para el diplomado. Si es que entonces hasta aquí es lo que se les solicita y todo lo que vamos a ir ya desarrollando en las clases siguientes ya son informaciones como adicionales. Como les decía en las clases anteriores, es objetivo de este diplomado que las competencias y habilidades en diseño y formulación estén como bien internalizadas y también los instrumentos y herramientas de planificación detallada de la ejecución. Entonces, hasta aquí, ¿sí? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Esta por parte de supuesto. costo de actividades, presupuesto, curva S, ¿vamos a desarrollar en el MS Project o en el Project Libre? O en un Excel, Patricia. No hay ninguna exigencia de instrumentos o Okay. herramientas. ¿Sí? Genial. Ustedes, por ejemplo, tienen esto, tienen en Excel, entonces pueden ir sumando en otro Excel para lo único que le vamos a pedir es esto, básicamente esto, ¿sí? Un total agregado no va a tener un nivel de desagregación muy específico y después el gráfico de la curva también lo pueden hacer en Excel o en la herramienta que ustedes se sientan más familiarizados. Y última cosita, profe. Vamos a tener como un listado de todas las herramientas que tenemos que tener, porque yo ahora estoy viendo, haber saltado alguna y no tengo y de por ahí el trabajo no está completo. Va a haber como un checklist de cuáles son todos los instrumentos que tenemos que tener entregados. Sí, de hecho, podemos repasar ahora y lo que falta o lo que a ustedes les parece que les va a ayudar, me dicen y preparamos, ¿verdad? Lo primero que se levantó es una estructura de proyecto que fue desarrollada por el doctor José Molinas. Es un documento, básicamente, es la narrativa del proyecto. ¿Sí? Esa estructura del proyecto tiene que estar en el Drive, yo me voy a fijar y bueno, si no está lo vamos a actualizar. Entonces ahí tenía que ir el análisis de involucrados, tenía que ir el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la selección de alternativas y la matriz de marco lógico. Después de eso vamos a tener la representación gráfica o, a ver, esto, Sí. que se usó el MindMeister o otro software que ustedes consideren necesario. Entonces, y ahí empezamos nosotros a hacer, esto también tiene la rúbrica. Después de esta descomposición gráfica de actividades, tenemos los diccionarios de actividades, el cronograma, que puede ser en este formato, y el manager o otras herramientas que ustedes conozcan. Y finalmente vamos a tener el presupuesto y la curva S. ¿Sí? Entonces ahí termina lo que es la presentación del trabajo, del documento de proyecto y de la planificación detallada de ejecución, que es el requisito para la aprobación del diplomado. Ok, gracias, profe. Profe Dalila, consulta con respecto a la consignación en el diccionario de actividades. Ok. Si podés ir ahí a esa... ¿Aquí Ahí, o antes? Aquí. ahí, no, sí, ahí mismo. Nosotros subimos al Drive ya un primer borrador de este diccionario, pero a la hora de conceptualizar las horas hombre de trabajo, ahí tenemos una duda. Si es personal de la institución el que va a estar realizando la tarea, tenemos que consignar igual el objeto de gasto que le corresponde
y el monto o solamente si va a haber algún pago como bonificación por el proyecto o, por ejemplo, en el clasificador 148 si hay un contrato específico por unidad de tiempo o por hora cátedra. A ver, Esa parte no nos quedó clara cómo rellenar el ok. cuadro. A ver, Eugenia, y para todos los participantes. Generalmente, en la estimación de costos del proyecto, siempre se calculan los costos adicionales o complementarios financieros que vamos a recibir por un organismo financiador. Lo que me plantean es la contrapartida, que también es importante. Algunos organismos financiadores solicitan esta contrapartida detallada, de esta manera que me indicas, y otros no, ¿verdad? Entonces, como ejercicio para que ustedes sepan, ustedes eligen si lo quieren hacer o no, pero me tienen que indicar. ¿Por qué? Porque esa contrapartida no va a formar parte del presupuesto total del proyecto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si el presupuesto total del proyecto que nosotros vamos a pedir que nos financien con financiamiento externo de la institución, ¿verdad? No externo de una Sí, organización internacional, sí, es sí, sí. 1.000.000 y en la contrapartida, lo que la institución va a poner es 500.000, entonces mi costo, si yo sumo, ya va a ser 1.500.000. Entonces, no. Lo que yo voy a pedir aquí es lo que yo requiero adicional de ese 500.000. Y si ustedes quieren, me pueden poner una nota al pie y me dicen, bueno, contrapartida 500.000 y cuando eso se consolide también tiene que estar muy bien desagregado. ¿Cuántos recursos se va a solicitar externos y cuánto corresponde la contrapartida? La contrapartida en Entiendo. realidad es como bastante difícil de cuantificar porque no es solo las horas hombres de trabajo, ¿verdad? Si nosotros queremos ser muy rigurosos, por ejemplo, en contrapartida también entran los servicios básicos, si no se pagan alquileres, se tienen que cuantificar, hay gastos que son gastos justamente como la luz, el agua, el internet, las oficinas. Entonces, tener como un costeo muy detallado, muy fino, es bastante complicado, ¿verdad? De hecho que Entonces, nosotros, perdón, nosotros pusimos, en lo que es material, sí pusimos todos los requerimientos que deberíamos poder comprar, ¿verdad? Con ese dinero que viene de afuera, digamos. Pero la duda estaba en la parte de personal, ok, y cómo, bueno, cómo no es, consignar. bueno, inicio no está mal, toda vez que ustedes informen que eso es una contrapartida que va a ser asumida por la institución, con recursos de la institución, porque son funcionarios de la institución, está muy bien, ¿verdad? O el equipo elige si no lo incluye y se hace nomás como una nota donde diga que además de estos recursos solicitados, lógicamente que existen recursos propios de la institución que van a ser invertidos en el proyecto. Exacto. Bueno, vamos a agregar al documento. Ok, perfecto. Bueno, gracias, profe. Ok. Profe, ¿qué Al, tal? Profe Dalila. Freddy Genes te saluda. sí, ¿qué tal, Freddy? Bien, bien. Profe, yo siempre tengo una duda al momento de presentar proyectos, si qué tan bien o qué tan mal puede quedar, por ejemplo, crear un rubro que sea de imprevistos, ¿verdad? Creo que en muchas ocasiones es interesante prever ese rubro con la duda, ¿verdad? Y lo segundo, si en caso que sea algo permitido y sea algo usual, ¿qué porcentaje más o menos sería como el tope? Ya. Bueno, en realidad, como les dije, los imprevistos dependen mucho de los organismos financiadores, ¿verdad? En la experiencia nacional, la mayoría de nuestros organismos financiadores no permiten los imprevistos porque es como mal visto, ¿verdad? Muchas veces es como
proyecto y quizás con una mala conceptualización o por alguna mala experiencia, eso fue penalizado, ¿verdad? Entonces, muchos organismos ya eliminaron ese rubro, ¿verdad? Y cuando provienen los fondos del Estado es casi imposible tener imprevistos, porque acuérdense que nosotros debemos ajustarnos a los objetos de gasto del presupuesto. Y en el objeto de gasto del presupuesto no hay un objeto de gasto que sea imprevisto. Sin embargo, algunas organizaciones o algunas agencias multilaterales sí consideran, y generalmente es mínimo el porcentaje, nunca es mayor del 3 al 5% máximo, ¿sí? A veces es mucho menos luego, 1%, pero eso depende de las normativas y las reglas del organismo financiador. Entonces, siempre antes de presupuestar o programar algún tipo de imprevisto, es recomendable consultar con el organismo financiador cuáles son sus políticas y normativas al respecto y si tienen o no un. Lo ideal es que no, ¿verdad? Porque se supone que para eso está la etapa de planificación. Y este ejercicio es exhaustivo y profundo y se analizan los riesgos y se planifica la gestión de riesgos y en teoría se tienen en cuenta todos los posibles factores externos o internos que puedan afectar. Entonces la planificación debe ser como lo más no sé, lo más fina posible y serían cuestiones así muy, muy eventuales o exógenas, ¿verdad? Pero también sabemos que en la vida real esto es dinámico, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, lo que nos pasó la pandemia es un claro ejemplo de eso, ¿verdad? Hay situaciones que no pueden ser previstas, entonces siempre está también esa posibilidad de gestionar estos cambios. Perfecto, gracias. Ok. ¿Alguien más quería preguntar algo? Desde la fiscalía. Sí. Profe, no sé si usted pudo ver nuestro diccionario. Estuve viendo, pero no vi todo, Diana. Sí, profe, la pregunta es si los precedentes son de las actividades o de las tareas. De las tareas y las actividades. A ver, por ejemplo, aquí, esta es una actividad. Tareas intermedias y las precedencias tienen que ser de las actividades, de otro diccionario. Porque en este diccionario, por ejemplo, ponemos diseño, el tema de ustedes era, por ejemplo, diseño de la malla curricular, ¿sí? Entonces Exacto. ponemos esta actividad, que es la actividad 1 o 1.1, tiene ninguna precedencia, porque no es necesario que nada esté. Pero sin embargo, la otra presentación sí tiene que tener como precedencia esta actividad, la 1.1, porque yo no puedo implementar sin diseñar mi malla. Entonces las precedencias tienen que ver con las actividades. ¿Sí? Ok. Bueno, profe, y también bueno, eso solamente mirando nuestra planilla va a poder ver si hicimos bien la estimación en el 1.3, por ejemplo. Y hablando para hacer todo el equipo después, el poquito que hay en el otro, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer es como ustedes son los expertos en el tema, ¿verdad? Nosotros valoramos y respetamos mucho el conocimiento de cada uno en sus actividades y lo que se hace o lo que yo voy a hacer básicamente es ver metodológicamente, ¿verdad? Que voy a revisar tus diccionarios, voy a ver que los costos y que esta sumatoria total corresponda a la sumatoria de este presupuesto, por ejemplo, desagregado, y que esté en Excel. Y que el costo total reproduzca la sumatoria de cada uno de tus diccionarios de actividades, ¿sí? Okay. ¿Sí? Bueno, y... ¿Qué tal, Bueno, profe? Yo tengo una consulta.
Sí, Y Sebastián, te pues, escucho. Sí, sí, por supuesto. justamente respecto a la ficha, en la parte que nosotros tenemos que completar ahí el riesgo, eso es lo que nosotros extraemos en la columna de supuestos, ¿verdad? Sí, pero puede haber otros. ¿Por qué? Ay, Porque esto güey. es a nivel de actividad. Están ahí, mira, lo mismo, mi gato. Perfecto. O ¿Sí? sea, Ah, me entiendo. salió mal, ¿eh? Puede haber más de uno. Sí, sí, por supuesto. Puede haber más de uno. Ahora vamos a terminar esto y ya voy a dar los riesgos también de la actividad. Perfecto. Idealmente tiene que ser lo de la matriz, ¿verdad? Pero puede haber otros riesgos como más específicos que se relacionan a la actividad. Y porque si ustedes identifican a nivel de actividad, cuando hacen el diccionario de actividad, un riesgo que no está visualizado en la columna 4 de la matriz de marco lógico, en la fila de actividades, se agrega eso. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Entonces, por profe. eso es retroalimentar el círculo virtuoso. Excelente. Y la codificación que nos recomendás sería entonces de una letra, ¿verdad? La codificación, No, alfa, no. Ustedes sepan por componentes. Acuérdense que ustedes van a tener 3 componentes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a nivel de actividad, si ponemos esto, este va a ser el componente 1. sí, Después tienen la actividad del componente del C1, la actividad 1.1. sí, Después pueden tener la actividad del C1, 1.2. correcto. Y entonces alfa numérico, porque después el componente 2 ya va a ser C2, Correcto. 2.1, ¿sí? Y en el diagrama de red, ¿cómo le ponemos? O sea, No, ¿puede pasar en el siguiente slide? ¿Viste que? y acá usan cómo le pusieron en su diccionario tal cual. Ok, Acá, por ejemplo, si es C1.1.2, ese mismo acá. Esto es solamente a modo de ejemplo sencillito, ¿verdad? entiendo, perfecto. Ok, Entonces va a ¿sí? ser, por ejemplo, 1.1.2, punto y coma, y ahí va a estar, no sé, 8, en el caso que la actividad dure 8 días. O Ok, solamente sí. ponemos arriba del cuadrito la cantidad de días. No, Ya, sí. perfecto. Para que se sepa. Y acuérdense, la unidad de tiempo ustedes definen si son días o si son semanas o si son meses. Depende también del alcance total de su proyecto. ¿Sí? Si su proyecto tiene 24 meses, no vamos a hacer por día cada actividad porque va a ser interminable, ¿verdad? Entonces se puede ¿Qué hacer unidad de medida nos recomendaste? por Semanas. semanas, por ejemplo, ¿sí? Para Perfecto. poder hacer el seguimiento, el monitoreo respectivo. Genial. Bueno, y después lo que tenemos que tener en cuenta también, que ya es como retroalimentación y repaso, que siempre esta es la triple limitación o restricción. Tenemos que tener en cuenta el alcance, el costo y el tiempo. ¿Y de dónde sale esto? Acá vamos a repasar. ¿Cuáles son los documentos y herramientas que se usan para definir cada una de estas 3 variables? El alcance sale del EDT o la planificación detallada, ¿sí? De este primer diagrama de desagregación de actividades, ¿sí? Luego, el tiempo sale del diagrama de red que tiene como resultado un cronograma. Y finalmente, el costo estimado y el presupuesto sale de la sumatoria de los costos que fueron incluidos en el diccionario de actividades que reproduce este mismo evento. ¿Sí? Entonces, articulación y relación, y eso nos da la línea base del desempeño de nuestro proyecto, ¿sí? Que es como una línea S. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo y vamos ejecutando, aumentan también los costos, ¿verdad? Y bueno, cuando se termina, esta línea también ya se estabiliza y después finaliza. ¿Está bien? Entonces, como tarea de esta parte que ya hablamos es desarrollar la estimación de
su presupuesto y la curva S, que es lo que retroalimentamos que ustedes mismos pidieron, ¿sí? Y bueno, es eso nada más. Entonces recordar, la línea base del proyecto es el presupuesto inicial. Y después cuando ustedes ejecuten su proyecto, si hay variaciones, ustedes también van a registrar esas variaciones y luego se compara al finalizar el proyecto cómo se manifestó o cómo ese presupuesto a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Sí, ¿esto cuándo tenemos que presentar, profe? Y realmente el diplomado termina el 28 de octubre. Ok. Entonces, nuestro deadline sería el 28, pero si tienen ya alguna consulta o algo, siempre antes es también importante. Claro, finalizar lo que es el diccionario, las fichas y luego pasar a la redacción del cronograma, ¿cierto? Sí, claro. Ok, perfecto. Y después todo retroalimentar. Cuando ustedes terminen todos sus instrumentos, acuérdense de poner sobre la mesa y bueno, ver si cada ficha, los riesgos están todos en la matriz de marco lógico, entonces ir para atrás otra vez, ¿sí? Después ir para adelante, ir para atrás. Entonces cada uno de la consistencia es, decía el doctor Molinas, ¿verdad? Eso es una de las ventajas y las potencialidades del marco lógico, es eso, ¿verdad? Que da la oportunidad de ser consistentes en todas las etapas. Excelente, gracias, profe. Y nuevamente yo también les recomiendo verificar las rúbricas. Las rúbricas son como una autoevaluación de parte de ustedes, son los parámetros que cuando los financistas van a aprobar los proyectos y cuando los analistas de proyectos evalúan los documentos, ¿verdad? En las etapas de diseño y formulación y en las etapas de planificación detallada. Entonces tengan en cuenta esas rúbricas, si algo no entienden nos consultan y bueno, en función a eso se retroalimenta el trabajo. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta más? Así pasamos. Si está claro. Por favor, verifiquen en el Drive si tienen todos. Acá en el chat también pidieron el recuento de la... ¿Cómo es? El recuento de los documentos que había preguntado la compañera Patricia. Entonces, por favor, si ven, entonces hay una estructura detallada del proyecto, que es un documento que debe tener, y después de eso, a eso se le adjunta la representación gráfica del EDT o de la desagregación de actividades, luego los diccionarios de las actividades, el cronograma y el presupuesto y la curva S. ¿Sí? Y la tarea de cierre, como les dije, la fecha máxima hasta ahora es el 8 de octubre. ¿Está bien? Acá me dicen que sería bueno hacer la lista con cada una de las entregas que acabamos de repasar y socializar con la fecha de entrega. Y el envío es siempre en su carpeta del Drive. Si a ustedes les conviene, convierten en PDF o en editables y alzan en su carpeta, ¿sí? Y de la carpeta nosotros con el doctor Idelín realizando los trabajos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces podemos pasar a gestión de riesgos del proyecto. Entonces, como les decía, gestión de riesgos, hay también una matriz, pero ya no vamos a pedir porque ya es demasiado.
pero para que ustedes conozcan la experiencia ya la conocen también. Entonces, ahora vamos a ver lo que es riesgos del proyecto. Como decíamos, aquí también en los riesgos se tiene en cuenta la triple restricción. El alcance, acuérdense que el alcance está establecido ya en su estructura de desglose de trabajo que proporciona las relaciones entre todos los componentes y los... ¿Sí? El tiempo en el cronograma, que también tiene una estrecha relación con el alcance porque el tiempo se desprende del diccionario de actividades, y por supuesto el costo, que también forma parte de este mismo instrumento, ¿sí? Entonces, esto es clave porque de aquí quitamos los 3 pilares fundamentales para esto, ¿verdad? Esto ya vimos. Y lo que decimos, siempre encierra incertidumbre, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos anticipar el futuro, estaríamos muy felices, ¿verdad? Entonces, es clave reconocer que en la ejecución y en el diseño y programación de cualquier proyecto siempre hay un nivel de incertidumbre. Y este nivel de incertidumbre se representa en esta gráfica, ¿verdad? Mayor nivel de incertidumbre hay cuando uno hace una lluvia discutiendo la idea del proyecto. Seguramente si ustedes se trasladan en esa etapa inicial, cuando empezaron a pensar en la idea, van a confirmar este hecho. Luego, a nivel de perfil, cuando empezamos a hacer el análisis de involucrado, cuando se hacen ya los árboles, la selección de alternativas, esto como que se va disminuyendo esta incertidumbre. Luego, esto también debe ya reducirse. Y finalmente, en la ejecución y operación, que acuérdense que es la fase que estamos ahora, que es la planificación detallada, idealmente estos niveles de incertidumbre deben ser mucho más bajos, ¿sí? Porque, como dijimos, esto es cualquier elemento o factor que pueda afectar positiva o negativamente nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre o riesgo también o una condición incierta que puede o no suceder. Y si sucede, tiene un efecto, por lo menos en alguna de las actividades de nuestro proyecto, y pueden influir en el alcance, en el cronograma, en el costo o en la calidad del producto o del servicio. Entonces también tenemos que reconocer que un riesgo puede tener una o más causas y también puede afectar o tener, ¿sí? Entonces, por el otro lado, si vemos, si nosotros no controlamos, no planificamos, no gestionamos y no controlamos los riesgos, el costo en la etapa de ejecución también es mucho mayor, ¿sí? Siempre en la etapa de idea como que no hay, en la etapa de perfil es un documento de proyecto nada más, pero donde tiene un impacto, y este impacto, como les dije, puede ser en el cronograma o en el costo del proyecto mayor, es en la etapa de ejecución o operación. Entonces, básicamente, también el análisis de riesgo presenta varias técnicas para poder identificarlas. Algunas son cualitativas y otras son cuantitativas. Y también el equipo de gestión del proyecto puede seleccionar estas técnicas acorde a los beneficios y familiaridad que tenga con cada una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, entre las técnicas cuantitativas, las más conocidas son el análisis de sensibilidad, la simulación de escenarios, las técnicas de optimización de alternativas. Pero para usar estas técnicas siempre es necesario establecer hipótesis
o trabajar en la cadena de causalidad, ¿verdad? Y las técnicas cualitativas también son las fases iniciales, que es como ustedes bien ya lo emplearon también, el análisis de involucrados, también la lluvia de ideas, el contacto, las entrevistas con los actores, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes del riesgo? Siempre todo riesgo tiene 3 componentes esenciales. Un evento, que es un cambio no planificado, una probabilidad de ocurrencia de ese evento, que también probabilidad de ocurrencia, y el impacto. ¿Qué impacto puede tener o qué influencia, qué efecto si ocurre o no ese evento? Entonces, nuevamente el riesgo es la probabilidad por el impacto. Ustedes, muchos de ustedes, yo estuve mirando su matriz de involucrados y ya aplicaron como este cociente que es lo que se utiliza cuando hacemos los análisis de riesgo, ¿verdad? No estamos seguros de que pueda ocurrir ese evento y si se produce afecta en una forma negativa o positiva los objetivos del proyecto y por eso es importante la gestión de riesgos del proyecto, ¿sí? Entonces, muchas veces también cuando nosotros ejecutamos proyectos, esta gestión de riesgo la consideramos solo como un requisito formal y realmente es muy importante. Esta gestión de riesgo es ante toda la ejecución del proyecto y permite aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y en consecuencia disminuir la ocurrencia de eventos negativos. Entonces, siempre se dice en proyectos que equivocarse es posible y también es admitible, pero lo que no es posible es desconocer o ignorar que puede esta incertidumbre o estas situaciones de riesgo, ¿sí? Acuérdense en el gráfico que mostramos en la clase también de una encuesta, cuáles eran los principales problemas o los principales factores de la no consecución exitosa o el fracaso de los proyectos, y uno de ellos era no saber manejar adecuadamente estos riesgos. Entonces, la evaluación de riesgo también tiene identificación, análisis y valoración, ¿sí? Entonces, ustedes lo identificaron, por eso está en su matriz de marco lógico y tiene que estar en el diccionario de actividades. Y como les dije, no vamos a solicitar que completen esta matriz, que sería analizar cada riesgo y valorarlo. Pero es importante que ustedes conozcan la existencia de este instrumento de una manera teórica. En un futuro realmente ejecutar proyectos, es importante que también lo implementen en la ejecución e implementación. Entonces, Profe, una consulta. Sí, sí, sí. Discúlpame la interrupción. No, no, Entonces, por favor. ¿ustedes podrían facilitarnos esta matriz de riesgo por lo menos para poder conocerla? Sí, sí, de hecho está también ya en el Drive. Yo alcé antes de la clase. Ah, perfecto. Ahora yo les voy a explicar y está ahí para que ustedes también practiquen, ¿sí? Genial. Muchísimas gracias, profe. Nuevamente, hacemos es exigir o sea, no se exige como requisito como es fundamental o excluyente para la otorgación del final de curso del diplomado, ¿sí? Dale, gracias, profe. Ok, bueno, entonces, esta evaluación de riesgo se hace sobre las actividades. O sea, ahí sí ya tenemos que tener en cuenta siempre el EDT, el desglose de actividades, ¿sí? Y depende del equipo. No necesariamente debe ser el más desagregado, pero es recomendable que sí se haga de esa manera, ¿verdad? Y
¿Qué se tiene que tener en cuenta? Por ejemplo, si hay riesgos de tecnología, riesgos de materiales, de mano de obra, de calidad del producto, de seguridad, de equipamiento. Entonces, el uso de listas de verificación de proyectos anteriores o similares, lecciones a la identificación de riesgos, ¿sí? Es muy importante siempre recurrir a información histórica, porque aunque ustedes no lo crean, las lecciones aprendidas justamente son para eso, ¿verdad? Para no cometer los mismos errores. Y se identifican costos asociados a las medidas preventivas. Si existe una probabilidad muy alta de que ocurra ese riesgo, quizás eso requiera un presupuesto para poder mitigar ese riesgo. Si la probabilidad de ocurrencia no es muy alta, quizás eso se pueda considerar e incluir en la reserva de contingencia. Pero acuérdense también, como dijo el doctor Molina, que si la ocurrencia es muy alta o es casi seguro que suceda, entonces también muchas veces hay que replantear el proyecto. Porque si nosotros ya sabemos que vamos a ir a estrellarnos, entonces es muy poco lógico que avancemos en esa línea, ¿sí? Instrumentos, como ya dijimos, las técnicas más cualitativas tienen que ver con las sesiones de tormenta de ideas, entrevistas individuales a personas que ejecutaron proyectos similares o que están en ejecución. Durante las reuniones, también, así como ustedes están trabajando, cada uno seguramente aporta y ustedes diagraman, utilizan POSIT y entienden mejor el problema. Hay checklists o catálogos de riesgo. El análisis FODA también es importante o es una fuente de información que nos puede brindar estos riesgos. O también al juicio o la valoración de expertos, ¿sí? Entonces, todos estos elementos son claves para poder identificar estos riesgos a nivel ya más desagregado, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia es ya que tenemos a nivel de EDT y podemos retroalimentar de marco lógico. Básicamente, esta es la estructura, el archivo Excel, ¿verdad? Que tenemos cuál es el riesgo, cuál es el impacto o consecuencia, se califica el impacto, se pone una probabilidad, en este caso es una escala del 1 al 3, que es alto, medio, bajo. Esto tiene que ver con el impacto, ¿sí? Hace es un cociente entre la probabilidad y el impacto. Y bueno, y resulta esta matriz donde este riesgo, por ejemplo, el más alto, el más elevado, es el 9. Y entonces ahí sí se debe hacer un plan de gestión de riesgo para esa actividad en específico y esos riesgos, ¿verdad? Se recomienda no tener riesgos críticos, o sea, en este caso, este es un riesgo, el mayor valor de esta matriz, y en caso de existir, se debe modificar el proyecto y también considerar las acciones para mitigar esos escenarios de riesgo, ¿sí? Entonces, esta es la matriz que está en un Excel, que es la que se utiliza. Nuevamente, como les dije, el equipo establece esto, que es el impacto alto, medio y bajo, y la probabilidad de ocurrencia. Sitúa en esta matriz el cociente entre la probabilidad de ocurrencia por el impacto, y bueno, y ahí de acuerdo al valor que cada uno, a cada actividad que ustedes mismos le asignaron, ¿verdad? Entonces, aquí se detalla el riesgo, la consecuencia que puede tener, el síntoma, y aquí se pone el impacto, la probabilidad y lo que resulta. Esto, por ejemplo, era un impacto alto con una probabilidad media,
Si tomamos esto, el impacto alto tiene un valor de 3 y la probabilidad media tiene un valor de 2. Entonces 3 por 2 es 6, ¿sí? Entonces 6 es grave. O sea, nosotros también volvemos a rotular o establecer los parámetros. Marcelo, ya están jugando la pelota. Dale ya. Hola. Y luego hacen ustedes la respuesta. ¿Cuál va a ser su actividad de mitigación? ¿Cuál va a ser su respuesta como unidad ejecutora si eventualmente ese riesgo ocurre? ¿Y quién va a ser el responsable de esa acción? Entonces, esta es la matriz que se debe elaborar, se debe monitorear nuevamente. Estos son instrumentos activos, instrumentos dinámicos, que deben utilizarse durante todo el ciclo de vida, por lo menos en la ejecución del proyecto. No sirve que para cumplir tengamos desarrollada la matriz, pero después se guarde en el escritorio del gerente del proyecto o del administrador. Tiene que haber un equipo responsable del... Bueno, básicamente los mitos de la gestión de riesgo. Los riesgos se gestionan en proyectos grandes o complejos solamente. Eso es mentira. Los riesgos y la incertidumbre existen en todos los proyectos, independientemente de la complejidad o el alcance. Gestionar riesgos insume demasiado tiempo y dinero. Entonces, es mucho más caro, como vimos, no gestionar estos riesgos y que los riesgos o gestionarlos de manera adecuada. Y otro mito es que gestionar riesgos es muy difícil. Eso también es falso, ¿verdad? Una vez que esto se incorpore a las actividades de oficios y diarias de la unidad ejecutora, es sumamente sencillo. Los beneficios aumentan la probabilidad de éxito del proyecto, hace más realistas los planes al considerar la incertidumbre, descubre tempranamente potencial. Y cuando nosotros descubrimos estos potenciales problemas, lo que hacemos es medidas correctivas, que eso es lo importante cuando gestionamos proyectos. Nos ayuda a entender las causas de los eventos y de esa manera también registrar nuestras lecciones aprendidas. Acuérdense que eso también es sumamente importante, la documentación del proyecto. Logra una visión común sobre los riesgos de los proyectos, minimiza los cambios, los retrasos y los ayuda a ser proactivos y no reactivos, mejora la predicción de los resultados y facilita la toma de decisiones, mejora la gestión de los involucrados y también permite un mejor control y evita cometer los mismos errores. Y por supuesto reduce el caos en la ejecución de los proyectos. Entonces, algo sobre gestión de riesgos. Antes de pasar, bueno, la diapositiva también tiene como la que está arriba, tiene los anexos que les pueden servir para seguir repasando. Entonces, esto sí está como cuando ustedes descargan y es material de lectura, de apoyo, entonces les puede servir esto. Bueno, le quería también comentar que en el Drive el doctor Idelín Molinas ya grabó la clase del miércoles, porque estamos como un poco atrasados y queremos cubrir todo lo que falta. Entonces, ahora sí que es lunes, si se podría descargar o mirar esos videos, tiene que ver ya con la comunicación del proyecto. Como les dije, ahora terminamos lo que es la etapa de planificación detallada y disponible en la clase del miércoles entonces en el Drive.
consultas, algo que aprovechen ahora, porfa, si quieren comentar algo de sus trabajos. Realmente hay algunos grupos que están muy activos, les felicito y les aliento a seguir de esa manera, completan todas las tareas. Hay otros grupos que no tanto, si es que a ellos también con más razón les aliento a completar. Como les había dicho, necesariamente se va a considerar todo esto para la obtención del certificado final. Profe, ¿Sí, Diana? esa clase que está en el Drive, esa tenemos que ver ya para antes de la clase del miércoles. Sí, idealmente para así no perder mucho tiempo y entonces ir avanzando en otros temas el miércoles, hacer como utilizar el tiempo de ustedes y bueno, abordar otros temas más. Y si hay dudas sobre eso, entonces tenemos unos 10 minutos si alguien tiene alguna duda sobre esa grabación y de lo contrario avanzamos ya con otra clase. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? Hola, profe. Sí. Usted mencionó yo estoy buscando, pero no llegué a ubicar. No sé si se llegó a alzar eso. Ok, me Eso voy a sería para el fijar. formato de presentación, ¿verdad? Sí, el formato básico de presentación que les había mostrado el doctor Molinas en la última No llegué a clase. ubicar, profe. Bueno, voy a fijarme y si no está voy a alzar ahora mismo, o sea, cuando termine la clase voy a alzar módulo 2, ¿sí? Ok, gracias, profe. En la carpeta del módulo 2, entonces ahí vamos a alzar ese documento Word que es la estructura básica. Aprovecho también y le pido a nuestros compañeros del ROLSI, a Rodrigo y a Nabil, que me están pidiendo si se pueden alzar las grabaciones de las clases anteriores. Creo que a todos les va a interesar repasar eso, ¿verdad? Ahí en el grupo, cuando yo recorría los grupos individuales, algunos también me manifestaron. Entonces, Rodrigo, si se puede alzar eso al Drive. Sí, doctor, vamos a actualizarnos. Estábamos nomás hoy con la entrega de certificados, por eso estuvimos un poco atareados. Ok, pero usualmente vos alzás las clases, Rodri, las Sí, grabaciones. para este miércoles ya va a estar todo actualizado. Ok. Bueno, entonces ahí ya todos tienen conocimiento de que va a estar actualizado todas las clases, entonces. Gracias. Bueno, y si no hay, entonces nuevamente el proceso iterativo, están muy avanzados algunos con sus diccionarios de actividades, otros no tanto. Entonces ahora también los grupos que están más avanzados con sus diccionarios, si hacen el ejercicio del presupuesto y nuevamente encuentran algunos puntos, algunos... entonces sin problema vuelven para atrás y se ajustan todos los documentos que sean necesarios, ¿sí? Bueno, yo no sé, podemos, como estuvieron trabajando también en grupo y algunos pasaron más de del tiempo establecido en las clases anteriores y ahora nosotros ya terminamos de desarrollar. Si no hay más preguntas, entonces podemos ya finalizar por hoy. Nuevamente les recuerdo y les pido si pueden fijarse ya en la clase grabada para el miércoles, que hace referencia a comunicación del proyecto. Y solamente si hay alguna pregunta específica, tomamos 5 minutitos de la clase, entonces avanzamos ya adelantamos con otros temas el miércoles. ¿Sí?
vemos el miércoles entonces. Hasta luego. Chau, chau. Hasta Hasta luego, luego. profe, gracias. Dale, chau, chau. Profe, gracias. Profe, Chau, gracias. chau. Chao, chao.